Bendiciones familia, Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente. Bueno, ¿cómo estás, querida esposa? Podemos saludar ahí a nuestros hermanos que se están conectando de a poco. Así es, bueno, buenas noches con todos. Bueno, nuevamente les pedimos que puedan copiar este link y puedan estar enviando a todos sus conocidos, compañeros de trabajo, bueno, a todos los que necesiten. Así que bueno, comenzamos entonces. Sabemos que todos necesitamos también de parte de Dios una palabra, ¿no? Así como un día nos hablaron a nosotros, nos enviaron un mensajito, estuvieron orando por nosotros, ¿sí? Así vos también puedas ser vocero de parte de Dios. Amén. Te pido que ahí en el lugar donde estés, vos puedas copiar este link y poder publicarlo a todos tus conocidos. Amén. Saludamos a todos los que se están conectando en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una oración para poder entrar a esta prédica del día de hoy? ¿Sí? Bueno, ahí te invito a que puedas cerrar tus ojos donde estés, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, para poder, Señor, llevar tu mensaje, Señor, este mensaje, Señor, que hable al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú hablando, que seas tú ministrándonos en esta noche, Señor, donde sabemos, Señor, que tú hablarás fuertemente a cada corazón de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te honramos, te alabamos, te glorificamos, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús, y te damos gracias una vez más, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos para compartirte una palabra, ¿sí? Una palabra que hablará fuerte a tu corazón, ¿sí? Donde el Señor te ministrará con esta palabra. Amén. Y esta palabra en esta noche queremos compartirte, y como tema del día de hoy es enemigos del altar, ¿sí? Enemigos del altar. Vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 40. Amén. Recuerda nuevamente, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al 40. Estamos hablando, en esta historia nos habla sobre Elías y el rey Acab, ¿sí? Dice que la historia nos cuenta, así para hacernos un resumen de lo que nos habla, el rey Acab dice que se encuentra con Elías y le dice: ¿eres tú el que está atormentando? ¿No? Y dice que Elías le dice: no, yo no soy, eres tú el que ha dejado los mandamientos también de Dios, tú y tu casa, ¿no? Y dice que empezaron a hablar. Elías, ahí cuando leemos la palabra vemos que se plantó firmemente y le dijo en ese momento: vos y toda tu casa son lo que están, ¿no? Ahí cuando nos habla la palabra, ¿no? Exactamente, porque recordamos la historia un poquito, viene acerca de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, había dejado sus mandamientos y había comenzado a adorar a este Dios Baal, ¿no? Comenzaron con esa práctica de la idolatría, cosa que obviamente Dios aborrecía, ¿no? Y por eso mismo Dios usa a este profeta Elías para obviamente amonestar a este rey, ¿no? Y a su esposa, la famosa Jezabel, que lo manipulaba a su antojo, ¿no es cierto? Entonces dice que Elías lo amonestó a este rey y hubo una sequía, ¿no es cierto? Una sequía de 3 años, ¿no? 3 años. 3 años esta sequía que duró. Y entonces también donde le dice, Elías le dice al rey Acab, le había dicho: vamos al monte Carmelo, ahí júntame a todo el pueblo de Israel y tráeme a los 450 profetas de Baal. Le había dicho que se vayan a encontrar en ese lugar. Y dice que se encontraron en ese lugar y vinieron los 450 profetas de Baal. Y en ese momento dice que Elías había ido y le dijo: bueno, tráiganme 2 bueyes, uno para ustedes y uno para mí. Iban a hacer un sacrificio. Y les dijo: bueno, córtenlo a este buey de tal manera, preséntenlo, ¿no?, a su Dios, a Baal estamos hablando. Y dijo: pero lo que no hagan, no le prendan fuego.
Y me llama la atención muy fuertemente porque dice que empezaron a aprenderlo, ¿no? Empezaron a danzar alrededor de ese Dios que ellos tenían, ¿no? Pero ¿por qué es que habían hecho el sacrificio? ¿Por qué es que habían ido a hacer todo eso? ¿Qué es lo que le dijo Elías? ¿No es cierto? Que es algo muy fuerte, que le dijo, vamos a hacer esto. Si el fuego cae sobre ese holocausto, van a darse cuenta que Dios, que Jehová es el verdadero Dios. Pero si ese fuego cae sobre ese holocausto donde estaban adorando a este Dios Baal, entonces será él e irán con él. Pero obviamente sabíamos que Elías sabía realmente qué es lo que iba a pasar porque confiaba, ¿no?, en Dios, porque sabía realmente que tenía un Dios todopoderoso. Y fue así que comenzaron a hacer todo este ritual, ¿no es cierto? Dice que se pararon enfrente de ellos, dice que Elías pasó enfrente del pueblo de Israel y le dijo, ¿no? Pasaba y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Dice que les dijo de esta manera, si no, les habló y le dijo, si el Señor, el Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, también sígalo. Entonces dice que en ese momento se tomó un silencio hicieron todos, ¿por qué? Porque le estaba poniendo en decir, a ver, ¿a quién van a seguir? ¿Al Dios todopoderoso, al Dios de Jacob, de Isaac? ¿O van a seguir adorando a este Dios falso? Yo me quedo con esta frase que dice, para que dejen de ser indecisos, para que vean el poder realmente de Dios, ¿no? Porque el fin de Elías en hacer todo esto era que vuelvan, no, el pueblo de Dios vuelva nuevamente a los pies de Él, ¿no es cierto? Que vuelvan nuevamente a sus mandamientos, que vuelvan nuevamente a la ley, porque sabía perfectamente que vivir lejos de Dios trae muerte. Y de esto es lo que estamos hablando un poquito y lo que vamos a seguir trae la consecuencia, ¿no? La consecuencia que normalmente se pasa en la vida real cuando no conocemos de Dios. Y yo subrayaba también, como te mencionaba hace un momento, lo que Elías hacía cuando hacían este sacrificio. Mira lo que dice en el versículo 27, dice, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, dice, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, decía por su Dios que estaban adorando a Baal, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Elías se estaba burlando de estos profetas, prácticamente, ¿no? Dice que estaban desde la mañana hasta el mediodía, inclusive pasando el mediodía, estaban tratando de que el fuego cayera, no estaban diciendo, Baal, respondenos, y no pasaba nada, ni una voz escuchaban. ¿Por qué? Porque no había nadie que los escuche, ¿no? Y así se la pasaron toda la mañana, un poco la tarde, y dice que Elías se burlaba de ellos. ¿Dónde está ese Dios? ¿Será que está trabajando? ¿Será que recién está en camino? ¿Será que está durmiendo? O meditando. Vayan a despertarlo, le decía Elías, ¿no? Burlándose de estos profetas. Y de pronto... Y sabía de qué manera, ¿no?, el poder de Dios se iba a manifestar, ¿no?, cuando de pronto no sucedía lo que ellos esperaban, pero vieron caer ahí sobre el altar que hizo Elías. Dice que tomó en ese momento 12 piedras y esas 12 piedras eran representación de las 12 tribus. Dice que en ese momento juntó esas piedras y en ese momento nos habla también ahí la historia en el versículo 36 y 37, donde dice que Elías le dice al Señor, respóndame Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Lo que estaba viendo en ese momento era que todos puedan volverse al Señor. ¿Por qué? Porque estaban apartados. ¿Por qué? Porque estaban adorando, estaban en la idolatría. Y eso hacía que el corazón de Dios, ¿no?, ahí no vean lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué no le gustaba esto al Señor? O sea, Dios se había apartado. Imagínense que los dejó 3 años, ¿no?, en sequía. El pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. No había qué comer. Imagínense, por eso cuando Elías se encuentra con este rey Acab viene y le dice... ¿Sos vos? ¿Sos vos quien está turbando a este pueblo? ¿No? Y Elías le dice, no soy yo. No dudó,
no dijo, no soy yo, no temió, sino que, como decía mi esposo, se puso firme y le dijo, eres tú y la casa de tu familia quien dejó los mandamientos y las leyes de Dios, ¿no? Eso es tremendo. Amén, ¿no? Y yo lo que me ponía a meditar en esto cuando empezamos a leer la palabra, ¿no? Y venía esto a mi mente y era como también hacerte una pregunta, que vos puedas hacerte también esta pregunta, que ¿por qué tenemos que estar necesitando que caiga ese fuego del cielo para entender que tenemos que dejar a nuestros ídolos atrás? A dejar esa vieja vida. ¿Por qué tenemos que esperar, no como antes, o se escucha muchas veces esto, que pase un milagro, que pase algo en tu familia para que vos puedas volver nuevamente al camino del Señor? Mejor dicho, como siempre decimos, ¿por qué esperar a que pase algo en nuestra vida? ¿Por qué esperar recién a tropezarnos? ¿Por qué esperar recién a caer, no es cierto? ¿Por qué recién buscar en la necesidad? Cuando ya no tenemos esperanza, ¿por qué buscarlo en último momento? Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios todo el tiempo está tocando las puertas de nuestro corazón. Y esto me toca mucho porque realmente yo fui una de ellas. Fui una de esas personas que dije, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de esto. Creía en un Dios, pero ese Dios que yo creía era a mi manera. Muchos dicen, creo en Dios, pero a mi manera. Ese Dios a mi manera es hacernos nosotros un propio Dios. Así como estos ídolos, ¿no? De Baal. Este ídolo que adoraba el pueblo de Israel y que le había dado la espalda a Dios, perdón. Y ahí es donde yo decía, Señor, gracias porque tuve que pasar recién una desgracia, porque tuve recién que estar sola, que sentirme sola, que tener esto, pasar por este proceso tan duro para recién conocerte. Pero hoy Dios quiere que vos lo conozcas antes de que pases por todas esas situaciones. Antes de que pases por ese desierto como lo pasó el pueblo de Israel en 3 años. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no rendirte completamente con todo tu corazón? Hoy es el día donde Dios quiere que tú te entregues por completo. Acá, como decíamos antes, esta frase que decía, ¿por qué aún están indecisos? ¿Por qué? No tenemos que ser tibios. La palabra dice que si somos tibios, Dios nos vomitará de su boca. O somos fríos o somos calientes, pero no tibios. El frío es el ignorante, el que no conoce la palabra de Dios. Pero aquel que la conoce y no lo hace, dice que todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace es contado como pecado. Amén. Entonces es ahí donde nosotros estamos en esa doble vida, que sabiendo las cosas que tenemos que hacer, que sabiendo lo que Dios nos enseña, hacemos lo que sentimos, hacemos lo que deseamos, hacemos lo que queremos, en pocas palabras. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar que caiga ese fuego? ¿No? ¿Por qué esperar que venga ese desierto? ¿Por qué esperar que esa sequía pase, ¿no? Para darnos cuenta que Dios nos está llamando. Como dice su palabra también, ¿no? Volveos a mí y yo me os volveré a ustedes, dice el Señor. Que esta es la noche donde el Señor te pide que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Que te vuelvas a Él, como decía mi esposa, que dejes lo que es la idolatría, que vos puedas empezar a seguir, que vos puedas empezar a buscar más de Dios en su presencia. Y ahí donde Dios te va a empezar a levantar, te va a empezar a dar nueva fuerza y vas a poder seguir, pero ya no vas a poder luchar en tus propias fuerzas. La palabra del Señor dice que ya no es más con espadas ni con ejércitos, sino que ahora es con el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Empezá a buscar de Dios, empezá a volverte nuevamente. Si te has apartado, este es el momento. Si te has equivocado, si le has fallado al Señor, este es el momento. Esta es la hora donde el Señor nos hace esta invitación. Dios les estaba dando una nueva oportunidad a su pueblo, a que se vuelvan a Él. Porque
Dios, si hubiera querido, hubiera traído ese juicio, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande por su pueblo, por sus hijos, que Él está todo el tiempo tratando de llamar nuestra atención, ya sea por tal vez no esa sequía, sea por ese desierto, sea por cualquier problema que estés atravesando, pero tienes que saber que Dios te está llamando, Dios está llamando a tu puerta, Dios está llamando la atención para que tú le digas, sí Señor, acá estoy, mucho tiempo viví con mis propias fuerzas, mucho tiempo estuve sola batallando, pero este es el momento donde he entendido que sin ti no soy nada, Dios, que sin ti yo no puedo seguir. Entonces hoy es el momento donde tenemos que derribar esos ídolos, tenemos que dejar a un lado esos ídolos, esos enemigos que vienen para que se opongan a tu oración, esos enemigos que se oponen para que tú busques de Dios, para que tú tengas una relación con tu Padre. ¿Cuáles son esos ídolos que se te levantan? ¿Cuáles son esos enemigos que se te levantan? Para que vos no puedas tener esa relación con Dios, para que vos estés buscándolo en oración una vez a la semana, 2 veces a la semana, para que vos seas inconstante. El enemigo quiere que vos no seas fructífero, de que vos no des frutos, pero Dios nos ha creado para buenas obras, para ser fructíferos. Por eso tenemos hoy que saber cuáles son esos enemigos que se nos levantan. Y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón en este día. Yo sé que en medio de esta charla vas a comenzar a darte cuenta qué es lo que se te está levantando y qué es lo que tenés que hacer para derribar a esos enemigos, porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, ¿sabes lo que pasa también? Que a veces decimos a Dios, Dios, te entregamos todo, ¿no? Entregas toda tu carga, entregas y presentas a tu familia. Y pasa esto, que cuando querés avanzar, ¿no? Y sabés que Dios está a tu lado, y le decís, y Dios quiere seguir entrando en tu vida, quiere seguir entrando en tu familia, quiere empezar a limpiar todo lo que no le agrada al Señor, y le empezamos a poner un tope, un parate, de decir, Dios, hasta aquí nomás puedes llegar, no de acá en adelante, pero hasta aquí nada más. Y ahí empezamos a recurrir nuevamente a esos dioses, ¿no? Empezamos a buscar y empezamos a hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Pero qué importante es hoy de tomar una decisión, hoy de seguir y caminar en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Y es aquí donde queríamos hablar también en 3 cosas, en 3 puntos muy importantes. Y vamos a ver 3 enemigos, ¿sí?, que vienen y nos atormentan a nosotros los cristianos. Que se oponen exactamente, que sería como punto número 1, la carne. Después también tenemos lo que es el mundo y el tercer punto, Satanás, ¿verdad? Amén. Y ¿sabes qué? Quiero que también entiendas que estos enemigos van a estar hasta el último día de nuestra vida. Se van a oponer a que nosotros tengamos esa relación con Dios, para que nosotros volvamos a ser las mismas personas de antes. Por eso, comenzando con la carne, ¿qué sería la carne? La carne son nuestros deseos. La carne son nuestros apetitos, nuestras pasiones. ¿Qué es lo que le gusta a nuestra carne? ¿En qué se deleita nuestra carne? ¿Se deleita en el Señor? No. Se deleita en lo que a uno le gusta. Y sabes que yo viví 29 años para la carne. 29 años la carne fue mi amo. Porque yo vivía para la carne, porque todo lo que hacía era para satisfacerme, era para sentirme bien, era para yo decir, ay, me siento bien, soy feliz. Pero en el Señor me pude dar cuenta que lo único que hacía era yo, pensar en mí nada más, en ser feliz yo, y no me importaba nadie más, y no importaba lo que hacía. Pero si yo estaba bien, si yo era feliz, yo decía, Dios también va a estar feliz por mí, porque yo soy feliz. Y si Dios me ama, ¿por qué no me va a aceptar tal cual soy? Una de las tantas cosas a la que yo le daba de comer a la carne eran los vicios. Vicio al alcohol, vicio al cigarrillo, vicio a la droga. Cuando nos deleitamos en eso y nos gusta, en nuestra carne siente placer. En las salidas, tal vez en ese deporte.
esos ídolos también como llamamos. O sea, no está mal que hagas deporte, no está mal que trabajes, por ejemplo, pero sí dedicarle más tiempo a eso que a Dios. Entonces comenzamos a darle lugar a nuestra carne, a hacer lo que más nos gusta. Quiero ir al gimnasio, voy primero al gimnasio. Voy a trabajar y después busco a Dios. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Yo te cuento esta parte de mi testimonio. A mí me pasaba lo que contaba mi esposa, que cada vez que salía al trabajo, ¿no?, en el caminar con el Señor cuando me convertí, me costaba orar, me costaba entrar a la presencia del Señor. Ponía mi alarma y me levantaba solamente cuando sonaba ese reloj. Y una vez mi esposa me decía, ¿por qué podés levantarte? Sé que tenés una obligación para ir al trabajo y cumplir con lo que tenés que hacer. ¿Y por qué no lo podés hacer también de la misma manera para el Señor? Y en ese momento llegó primero como un enojo, como un orgullo de decir, ¿por qué me tenés que decir esas cosas a mí? Pero después sentí que Dios hablaba a mi corazón y decía, Señor, yo sé que tiene mi esposa toda la razón, porque sé que primero tengo que entregarte esto en tus manos. Entonces una vez hablaba con el Señor, le decía, Señor, háblame, inquieta mi corazón, empieza a levantarme, que seas tú mi despertador. Y en ese momento, al día siguiente, me acuerdo que eran las 4 de la mañana cuando mi celular tenía que sonar a las 5. Y en ese momento sentía que me llamaba, algo me decía, tenés que levantarte y ir a orar. Y yo decía, y me vino a la mente y decía, si yo se lo pedía al Señor que Él sea mi despertador, y te juro que no podía dormir, no podía cerrar los ojos en ese momento. Y entonces dije, no, Señor, yo me voy a levantar, voy a agarrar y me voy a poner a orar. Salía de mi habitación, mi esposa me miraba, ¿a dónde vas?, me decía. Me voy a orar, el Señor me levantó, le pedí al Señor que sea mi despertador. Gloria a Dios, decía. Que sea mi despertador, y el Señor hoy me respondió, le digo, y el Señor me está llamando a que yo pueda ir a orar. Y en ese momento, donde es todo silencio de madrugada, pude experimentar la voz de Dios. En ese momento que yo estaba acá en el living sentado, pude sentir su presencia y poder tener comunicación con Él. No me importaba nadie en ese momento, pero entendí esa relación que tiene papá con sus hijos. Y te juro que cuando salía del viaje al trabajo, sentía un gozo, una paz, porque yo había entregado la carga al Señor. Amén. ¿Cómo es, no? Qué fácil es cuando uno tiene una responsabilidad y sabes que te van a pagar, entonces, obvio, tengo que cumplir con este horario, ¿no? Pero qué difícil es que te puedas levantar y cumplir esa misma responsabilidad, pero con tu Padre, con aquel que te dio la vida, con aquel que te creó. ¿Cómo nos cuesta, no? Y esa es nuestra carne. Obviamente nuestra carne que tiene sueño, que tiene pereza, que tiene frío, que tiene calor. Si no es una cosa, es otra. Pero es nuestra carne la que se está oponiendo. Y a eso es lo que nosotros debemos de morir. A nuestra carne le gusta ver televisión, las telenovelas. Hombre, deporte, series, fútbol. No, fútbol. A la carne le gusta dormir, descansar. A la carne le gustan todas estas cosas, ¿no es cierto? Las salidas. A mí me encantaba, por ejemplo, salir. O en el mundo, cuando yo vivía para la carne, era trabajo toda la semana, fin de semana, chao, no estoy en mi casa. Estaba con mis amigas, estaba por ahí paseando, estaba en el baile, según yo disfrutando, y mi carne gozaba, pero no entendía que había un problema con esta forma de vivir. ¿Sabes cuál es el problema de vivir de esta forma? De darle de comer a tu carne y no darle de comer al espíritu. Romanos 8:6, anotalo, buscalo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte, porque el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios, porque no se ajusta a la ley de Dios, dice la palabra. Tu carne, ¿en qué se goza? Tu carne, ¿en qué se goza? En mirar televisión, en descansar, en fumar, en tomar, en bailar. ¿En qué se goza tu carne? Pero ¿sabes qué? Es ahí donde tu espíritu está muerto.
¿Por qué? Porque en vez de alimentar y de fortalecer a tu espíritu, estás alimentando a tu carne. Entonces, el espíritu no puede sujetar a la carne porque no lo estás alimentando. En vez de que crezca el espíritu, está creciendo la carne. Y es la carne la que está sujetando al espíritu y no puedas cumplir con la ley de Dios y no puedas ser obediente. Y como decía también Pablo, ¿no? Que tenemos una carne pecaminosa, que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer lo termino haciendo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Todos luchamos todos los días con lo mismo. Todos, los pastores, los líderes, todos. ¿Por qué? Porque necesitamos una relación con Dios cada día. Necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo. Necesitamos fortalecerlo, darle de comer. ¿Y cómo vamos a vencer entonces en esta carne? Vamos a vencer por medio de la oración. Justamente la hermana Irma en uno de estos días, ¿no? Hablaba acerca de los enemigos también que se levantan en la oración. Que yo te invito después a que también puedas ver estos días que estuvimos dando una palabra. Y así en el ayuno, para que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio, para sujetar a la carne, para morir a la carne, morir a nuestro yo, morir a esos viejos hábitos, a esos malos hábitos con los que venimos del mundo. Esos deseos. Esos deseos. ¿Sabes qué? Yo con todo lo que vine, con los vicios, con todo eso que yo le daba de comer a mi carne, yo tuve que tomar una decisión. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos en la carne. Venimos con mentiras, venimos con orgullos, con engaños, exacto, con violencia, con malas palabras, gritería, con enojo, con faltas de perdón, con rechazo. Venimos con muchas cosas, muchos malos hábitos, ¿no? Venimos con malas palabras. ¿Y sabes qué? No es imposible cambiar. Porque en el Espíritu Santo tenemos el poder para cambiar. Porque Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Una de las primeras cosas que Dios me ayudó a morir fue la mentira. Yo todo el tiempo mentía. En el mundo uno hace lo que todos hacen. Y yo era una de esas personas, obviamente, que también mentía. Pero cuando yo me entregué al Señor, yo entendí que el padre de toda mentira era Satanás, que Dios aborrece la mentira. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame, no quiero mentir más. Yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, mas no la mía ya. ¿Y sabes qué? Dios me ayudó. El Espíritu Santo me dio la fortaleza porque cada día yo lo iba a buscar en oración. Lo iba a buscar mediante la palabra para que me fortaleciera. Y fue así que yo logré dejar de mentir. No te digo que de vez en cuando se me chispotea como quien dice, porque no soy perfecta, nadie es perfecto. Pero sí el Señor sabe que en mi corazón mi intención no es mentir. Que yo no estoy fabricando la mentira en mi cabeza. Que si salió es porque sé que hay pecado aún dentro de mí, porque soy pecadora. Pero en ese mismo momento yo le pido al Señor perdón y le sigo diciendo, Dios, moldea mi corazón, moldea mi carácter, moldéame, Señor. Porque yo no quiero ser esa persona, no quiero mentir más. Lo mismo pasó con el alcohol. Fue algo que Dios hizo en mi vida. No es imposible. Tú que me estás escuchando, tú que estás pasando por todas estas cosas, estos vicios que te tienen esclavos, que no puedes salir, que no los puedes dejar. Nosotros le decíamos y le llamábamos libertad, pero éramos esclavos de Satanás, porque estamos y somos manejados por Satanás, somos sus títeres, hacemos lo que Él quiere. Y es ahí donde nosotros debemos decirle, ¿sabes qué? Satanás, te vas. Señor, yo muero a mi carne. Señor, ayúdame, no quiero más esto, no sé cómo, pero hazlo, Padre. Pero el Señor tiene que ver un corazón dispuesto en vos, un corazón que realmente quiera cambiar, un corazón que realmente quiera dejar de
hacer lo malo para hacer realmente lo bueno, porque Dios nos ha llamado a hacer buenas obras, a dejar todo atrás, nuestro pasado atrás, para ser unas nuevas criaturas. Y cómo es, ¿no? Lo que tú hablabas con respecto a nuestra carne, que eso hace que nos impida entrar a la presencia del Señor. Eso hace que nos impida a que nosotros podamos orar. Eso hace que nos impida que nosotros podamos ayunar y a la lectura de la palabra también. Pero este es el momento donde el Señor, sabemos que te está hablando tu corazón para que tú empieces nuevamente a la presencia de nuestro Señor. Su amor es infinito, su amor es tan grande por nosotros, que aún fallándolo, el Señor sigue nosotros perdonándonos. Amén. La carne, ¿no?, es débil. La carne es débil. Por eso fácilmente cae en tentaciones, fácilmente cae en vicios, fácilmente cae en los malos hábitos. Fácilmente. ¿Te vas a resignar a perder tu salvación? ¿Te vas a resignar a ir no al cielo, sino al infierno? ¿Te vas a resignar a vivir así en esa conformidad? ¿Te vas a resignar a todo eso? ¿Te vas a resignar tan solo por darle el gusto a tu carne? ¿Tan solo por no tomar una decisión y hacer ese sacrificio? Como mi esposo estaba contando. Hoy él se va a trabajar cuando le toca las mañanas. Él tiene que estar a las 6:30, ¿no? 6:30 en su trabajo, 5:30 sale de acá. Él se está levantando a las 4. Tiene que orar 1 hora, él sabe que tiene que orar 1 hora como mínimo. Y él entendió a partir de esa experiencia que sin Dios no somos nada, que necesitamos buscar su rostro. La palabra dice, buscad mi reino y mi justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. Amén. No te resignes, no te quedes en esa conformidad, no te quedes en esa tibia, ¿cómo es? De estar tibio, sino decirle, Señor, ayúdame. No te estanques. No te estanques. No te achanches como dicen otros. ¿A quién no le pasa? A mí me ha pasado. Porque no siempre tenemos ganas. Obviamente nuestra carne no tiene ganas de orar todos los días, no tiene ganas de ayunar, no tiene ganas de leer la palabra. Pero algo que aprendí fue que yo le tengo que decir a mi carne, ¿sabes? No tenés ganas, pero vamos. Eso es esforzarme y ser valiente. Así como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Levántate temprano a orar. A mí también me ha costado, he pasado por esos momentos. Y es ahí donde yo le digo, Señor, nuevamente ayúdame. Como decía mi esposo, Espíritu Santo, levántame, sacúdeme, dame una palabra. Y una de esas veces yo le dije, Señor, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. Sé que estoy en oración baja. Señor, por favor, háblame, da una palabra. Cachetéame si es posible de alguna manera. Yo se lo decía así. Hazme reaccionar, Señor. Totalmente. ¿No? Y sabes que el Señor me dio una palabra en Proverbios que me hablaba acerca de la pereza. Y me decía, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo te vas a dormir? ¿Hasta cuándo vas a tener los ojos cerrados? ¿No ves que vas a venir en pobreza espiritual? Al principio, obviamente no me sentí bien. Yo sentí que Dios me estaba retando. Pero en ese momento también entendí, porque la palabra me enseñó, yo soy su hija. Si mi padre no me disciplinara, si mi padre no me corrigiera, entonces sería huérfana. Y nosotros no somos huérfanos, yo no soy huérfana. Y ahí entendí que Dios me estaba diciendo, dale, despertate. Tenés que comenzar a orar. Deja tu carne, deja tu comodidad, deja el sueño. Comienza nuevamente a levantarte a orar. Necesitas orar. Tu espíritu necesita alimentarse cada día. Amén. Y es ahí donde nos tenemos que levantar con fuerza, recordando que Dios nos dio una promesa y esa promesa va a cumplirse en nuestra vida.
¿sí? Y eso es ahí donde vos empezás nuevamente. Y cuando entras al fuego de Dios, cuando empezás a orar, cuando empezás a escuchar la alabanza, cuando empezás a entrar, ¿no?, a su presencia, va a llegar un momento que no querés salir de su presencia. Y cuando te das cuenta tenés que salir, no, a hacer tus quehaceres, tenés que ir al trabajo, pero sin embargo sigue el Espíritu Santo fluyendo en ti para que sigas orando, para que sigas intercediendo por tu familia, para que sigas intercediendo por los que están apartados. Y de esa manera Dios quiere hacer día a día que nosotros volvamos a su presencia, que nos presentemos delante de Él en ese altar, ¿verdad? Amén. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo por 33 años, dice que Él fue tentado en todo, fue tentado en su carne. Pero sin embargo, Él nunca pecó, Él nunca cayó. ¿Sabes por qué? Porque Él buscaba en oración todo el tiempo a su Padre. Él se la pasaba orando. Ahí nos enseña la importancia de tener esa relación con nuestro Padre, porque solamente ahí vamos a encontrar el sustento, solamente ahí vamos a encontrar el poder para que nosotros podamos morir a nuestra carne. Yo te cuento algo también que viví como experiencia. Ya pasando 2 años más o menos en el Señor, había algo de mi pasado que nuevamente el enemigo comenzaba a traérmelo, comenzaba a hablarme en la cabeza. ¿Y sabes qué era? Yo venía también del mundo con esto del lesbianismo, con esta iniquidad del lesbianismo. Y vivía una doble vida. Por eso yo te digo, yo decía que Dios, ¿por qué no me iba a amar? Y mucha gente lo piensa. Bueno, pero nací así. Y si nací así es porque Dios igual me ama. Yo estaba totalmente cegada porque obviamente era ignorante de la palabra. No sabía que eso no estaba bien, que no era la voluntad del Padre, que me amaba así como ama a cualquier pecador, pero que Él no se mezclaba con el pecado. Pero era tan grande su amor que Él me llamaba todo el tiempo. Me llamaba. Y con esa iniquidad que vine, el enemigo volvía nuevamente a hablarme, a ponerme cosas en la cabeza, a ponerme incluso hasta emociones. Pero sabes que en ese momento decía, Señor, ayúdame, no quiero caer, no quiero volver atrás. Señor, yo te doy gracias por mi familia, gracias por lo que tú me has dado, gracias por mi esposo, gracias por mi hija. Señor, ¿cómo voy a retroceder, Padre? No, ayúdame. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Porque quería hacer la voluntad de mi Padre y no quería volver atrás. Agarré y hice un ayuno de 1 semana. Ayuné 1 semana y le dije, Señor, quita esto de mí. No soy yo. Señor, entiendo que no soy yo, que tú no me has creado de esta forma. Señor, aleja esto de mí. Y comenzaba a hacer guerra espiritual y comenzaba a orar, a decirle, Señor, yo soy libre, y declaraba, yo soy tu hija, yo soy libre. Yo tengo a mi familia y te doy gracias por ella. Y así fueron pasando los días. Y pasó la semana. Y te puedo decir que no había ningún pensamiento más. No había ningún sentimiento más. Amén. Y yo decía, wow, qué tremendo, Señor. Qué tremendo, porque en el mundo yo hubiera caído. En el mundo hubiera caído en la tentación. Pero en ti encontré esa fuerza. En ti encontré ese poder para que mi debilidad se vuelva fortaleza. Acá, Señor, es donde yo puedo tener dominio propio en el ayuno, de que el espíritu al ser alimentado sujete a la carne. Ahí es donde yo aprendí el poder del ayuno, el poder de la oración. Y el decir, Señor, no vuelvo más atrás. Veo la cruz delante y no vuelvo más atrás. Y siempre lo declaro. Y más allá de que pueda estar un poco baja en algunos sentidos, vuelvo a declarar, Señor, yo soy tu hija y no vuelvo atrás. Tenés que comenzar a declararlo, porque cuando tú hablas, no solamente Dios te escucha, Satanás te está escuchando. Satanás te está escuchando. No le des lugar a Satanás. No le des lugar a tu carne. Comienza a tomar decisiones, ese paso de fe. De que, como decía mi esposo, Señor, yo quiero orar, ayúdame, despiértame.
Y yo sé que el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo sé que el Espíritu Santo te va a despertar. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Digan amén ahí si están escuchando y si están recibiendo el mensaje. Aleluya, gloria a Dios, que en Él encontramos todo. Tenemos que tomar decisión. Lo más importante es tomar una decisión, y esa decisión, y también es donde Dios te habla, ¿no? Es el momento donde tenemos que decir, Señor, yo quiero más de ti y menos de mi carne. Quiero menos de mí, Señor. Ayúdame, y el Señor lo va a hacer. Si tú estás pasando, ¿no?, por estas cosas y te falta y decís, Señor, no sé qué me pasa, pero Señor, aquí estoy. Mi corazón está predispuesto, Señor, pero me entrego completamente a ti. Empieza a arder, empieza a encender ese fuego en mí. Amén. Y Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Una noche antes de que Él sea arrestado, dice que Él se fue al Getsemaní con sus discípulos a orar, porque Él sabía lo que se le venía en la carne. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Sabía esa humillación, sabía de los clavos, sabía de la corona de espinas, sabía de los látigos. Él sabía lo que le esperaba. Y Él ahí, en esa oración, comenzó en la carne, orando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba diciendo, Padre, si es posible que yo pueda pasar de este sufrimiento, hazlo. Pero ¿sabes qué? Cuando un hombre espiritual, un hombre que ha ejercido en lo espiritual, en esa autoridad, que ha estado buscando en oración, reacciona. Y Jesús reaccionó en ese momento y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre, que se haga la tuya. Y fue ahí donde en la carne, mejor dicho, el espíritu anuló el sentir de la carne. El espíritu anuló el sentir de la carne. El enemigo lo estaba oprimiendo para que no se cumpliera la promesa. El enemigo lo estaba tentando para que la promesa no se cumpliera y nosotros no podamos hoy ser salvos. Imagínate si Jesús hubiera seguido en la carne y le hubiera dicho, Padre, discúlpame, pero yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por todo esto, si no vale la pena. Pero sin embargo, Él le dijo que se haga tu voluntad. Y dice que un ángel fue y lo levantó y lo fortaleció. Lo fortaleció. Y es así como Dios nos fortalece en cada oración. Que por más que estemos pasando por valle de sombra y de muerte, por más que estemos pasando por un momento difícil, por más que estemos pasando por esa sequía, Dios te va a sostener, Dios te va a levantar, va a enviar a sus ángeles para que te sostengan, para que te fortalezcan. Así lo hizo con Jesús. Amén. ¿Y sabes qué? Él salió de ahí y dice que encontró a sus discípulos durmiendo. Y le dijo, ¿qué hacen durmiendo? Tendrían que estar orando, oren, para que no sean tentados. ¿Y qué pasó? Cuando lo arrestaron a Jesús, todos huyeron, todos se fueron. ¿Sabes por qué? Porque no lo buscaron en oración al Padre, porque no fueron fortalecidos en la presencia de Dios para soportar lo mismo que Jesús también iba a soportar. No lo mismo, digamos literalmente, sino que el que también iban a ir en contra de ellos, ¿no? Los iban a matar. Sin embargo, ellos se fueron. Y eso es lo que también muchas veces nosotros hacemos. Caemos en ese sueño espiritual, en esa pereza. Ahí es donde viene la muerte espiritual. Por eso, en Romanos 8:6 decíamos, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y se refiere a la muerte espiritual. Porque cuanto más le des de comer a tu carne, menos del espíritu vas a tener. Y así el fuego se va apagando de a poco. Una persona cuando se aparta del Señor, no lo hace de un día para el otro. Lo hace de a poco. Un día nos dejamos de congregar. No, después lo miro por YouTube. Después lo veo en el Facebook. Bueno, me perdí esa prédica, pero después lo veo. Pero mentira, porque después vienen otras y ya el resto te olvidaste. Y no tenés tiempo y tenés que trabajar y tenés que atender a tus hijos y tenés responsabilidades. Pero el Señor nos dice, búscame primero a mí, busca mi reino y mi justicia.
Yo te voy a sostener en oración. Yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia para que vos puedas enfrentar cualquier problema. Y que cuando vengan esos problemas en el día, tal vez en tu trabajo, tal vez en la calle, tal vez cuando vengan esos enojos, cuando venga esa angustia, esa preocupación, el Señor te fortalezca, el Señor mande a sus ángeles a fortalecerte, a que puedas tener dominio propio y no caer en lo que los demás hagan, a no ponerte a la misma altura y seguir discutiendo, sino decirle, Señor, toma el control de esta situación. No quiero contestar mal, no quiero decir palabras que después yo me arrepienta. Ayúdame a morir, Señor. Sabes que hablando con esto, lo que vos hablabas sobre la carne, me hacía recordar que cuando un día había salido de casa sin orar en el trabajo, y estaba de encargado en una sucursal, en ese momento vi que todos mis compañeros estaban en contra mío, como que todo lo que yo les decía les amargaba. Y en ese momento decía, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo que me comuniqué con mi esposo y le digo, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Y me dice, ¿entraste en oración? ¿Oraste antes de salir? Le dije, no, porque me dormí y tuve que salir apresurado. Ahí está la clave, me dice. No le presentaste tu día al Señor, me dice. Anda al baño, entra en oración. Presentale eso lo que te está pasando. En ese momento entré al baño, empecé a orar y decía, Señor, te pido perdón por no haber orado. Te pido perdón por no haberte presentado mi día, ¿no? Y en ese momento oraba y cuando salí empezó a cambiar. Todo lo que el enemigo se estaba oponiendo con mis compañeros, usando lo que se estaba manifestando, en ese momento cuando volví, todo era diferente, el clima era diferente, hasta me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más quiere que hagamos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué más tenemos que hacer? Y yo decía y me miraba, decía, wow, Señor, cuán grande es tu poder, cuán grande es orar, cuán grande es presentarte a ti todas nuestras cargas. Y en ese momento cambió absolutamente todo. Y dije, Señor, gracias. Y nuevamente te vuelvo a pedir perdón por no haber presentado mi día y dejártelo todo en tus manos. Y esa oración lo cambió todo. Yo no sé a cuánto, no, hoy Dios está hablando. Yo no sé a cuánto Dios está tocando el corazón. Y si es así, escribirlo y poner un amén ahí, porque yo sé que en la oración hay poder. Amén. Amén. Vos fíjate, ¿no? ¿Cuánto la carne se puede levantar? Por ejemplo, ¿no? Si mi esposo en ese momento cuando me llamó estaba como enojado, ¿no? Nadie me da bola, nadie me hace caso y no sé qué hacer, cómo reaccionar, estaba a punto, ¿no? de explotar. Pero en ese momento, realmente en la oración que él hizo, dice que el Señor cambió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando no hay oración, que cuando no hay ayuno, la carne se levanta también con ira, con enojos, incluso con incredulidad, se levanta también hasta con celos, con envidias, con tantas cosas que se va alimentando nuestro corazón, ¿no es cierto? Y va entrando por muchos lugares. Por ejemplo, en lo que vemos, cuando vemos esas novelas donde hay intrigas, donde hay engaños, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay estafas, ¿de qué se está alimentando tu corazón, tu carne? Y después, ¿no? Queremos proyectar eso en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? En vez de escuchar alabanzas, palabras del Señor, sea cual sea el ritmo, pero escuchar esas canciones que tengan palabra de Dios, que te ministren, ahí en tu trabajo, ahí mientras vas en el colectivo, que estés con los auriculares, ahí en tu casa, limpiando, danzando, alabando al Señor, dándole gracias por todo. Tu espíritu se va alimentando. ¿Cuántas veces no te ha pasado de escuchar una alabanza y Dios te ha ministrado y te has puesto a llorar? Eso es lo que Dios quiere hacer todo el tiempo en tu vida. Quiere hablarte. Si hay cosas que tiene que sanar tu corazón, Él lo va a hacer inclusive por medio de una alabanza. Amén. Pero si estamos escuchando música del mundo, como quien dice, ¿de qué te vas a llenar? ¿De qué te vas a llenar? ¿Qué es lo que va a entrar a tu vida? ¿Sensualismo, sexualismo?
lascivia, lujuria. ¿Qué es lo que está entrando a tu carne? ¿De qué estás alimentando? O fíjate, ¿no? Esas canciones que tienen, bueno, la mayoría que hablan ya, ¿no? De todo eso, del engaño, que hablan de las orgías, que somos felices los cuatro y demás. Hay tantas canciones. Inclusive, aunque me digas, bueno, pero yo escucho unas que son más lentas, más románticas, más tranquilas, pero muchas de ellas también te llevan a la depresión. Tu carne ahí se está alimentando. ¿De qué? De la depresión, de la tristeza, de la nostalgia. En vez de alimentarte de paz, de gozo, en vez de decirle, Señor, háblame. Y esa es una de las cosas a las que tuve que morir yo. Y yo te cuento un pequeño testimonio para seguir al siguiente punto. Estando en el Señor por 2 años, también más o menos, 1 año y algo, a mí me pasaba algo muy fuerte con el tema de la música. Yo llegué al camino del Señor bailando, ¿no? Bailando música peruana, bailando ahí guayno, guaylas, bailando un poco de todo, festejo y demás. Yo me presentaba en lugares con un grupo a bailar y yo estaba muy arraigada a la música, muy a la salsa, muy a la fiesta, muy a todo eso. Me costó demasiado dejar la música, pero algo que hizo el Señor cuando yo me entregué por completo, cuando yo me entregué de corazón, le dije, Señor, ayúdame a dejar esto. Y ¿sabes qué? Algo que aprendí fue que en los primeros meses inclusive, yo era como que no quería escuchar nada, no quería escuchar nada. Lo mismo me pasó con mis amistades, no quería salir de mi casa. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a caer nuevamente, porque si escuchaba una música iba a querer escuchar otra y otra y otra. Y si me iba a alguna reunión con mis amigos, iba a ir nuevamente a una, a otra, a la pollada, como decíamos nosotros, a la fiesta, a las reuniones en casa, a muchas cosas. Y recuerdo que el tema de la música era tanto para mí que yo tenía 2 cajas de CDs que yo grababa, de todo un poco. Y recuerdo que cada vez que me mudaba lo llevaba conmigo. Y mi esposo me decía, pero ¿para qué cargas con eso? ¿Para qué cargas con eso si ya no lo vas a escuchar? Pero ¿sabes qué? Yo necesitaba que Dios me hable. Yo no le hacía caso a él. Era tu reliquia. Sí, era como, es mío, ¿no? Eso era lo que tenía yo acá adentro, en mi carne, era algo que yo me gozaba en la música, según yo. Y ¿sabes qué? Escuchando un día una prédica, por eso te digo que qué poderoso es estar alimentando tu espíritu. Ahí en YouTube, buscar prédicas, leyendo ahí la Biblia, buscando de cualquier forma una palabra de Dios. Recuerdo que el Señor me habló puntualmente. ¿Para qué querés eso? ¿Para qué querés eso? ¿Acaso vos pensás volver atrás? ¿Acaso vos vas a pensar en volver nuevamente a escuchar todo eso? Y yo le dije, Señor, tenés razón. ¿Por qué estoy pensando en que si en algún momento volvería? Si en algún momento volvería, lo vuelvo a escuchar. El Señor me dijo que Satanás no tenga ni una pezuña tuya, ni una pezuña. ¿Y sabes qué hice? Le dije, Señor, perdóname por pensar de esa forma, por creer que en algún momento iba a retroceder. Y no, ¿por qué voy a tener ese pensamiento? Ya no, Señor, no, voy a seguir adelante, voy a cargar mi cruz y te voy a seguir. Ya no voy a volver atrás, Señor. Esos pensamientos, esas mentiras de Satanás ahora, Señor, caen. Esas fortalezas, esos dardos de fuego que el enemigo había puesto en mi mente, caen ahora, Señor. ¿Sabes qué hice con esas 2 cajas? Fui y las tiré a la basura. Y ahí fue donde me hice libre de eso. Y dije, Señor, ya está, te lo entrego todo. Porque había esa área de mi vida que yo aún no le entregaba por completo, como decía mi esposo al principio. Hay áreas donde le decimos al Señor, hasta acá nomás. Pero el Señor te la sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para ti. Él no quiere que andes en 2 caminos. No podemos servir a 2 señores. O estamos con uno o estamos con otro. No hay de otra. El Señor nos está llamando a santificarnos. Amén.
Qué importante lo que yo siento que el Señor nos sigue ministrando también a nosotros, ¿no? Totalmente. Totalmente de seguir hablando y recordando lo que Dios hizo, lo que Dios empezó a hacer en nosotros. Somos un matrimonio restaurado por el poder y la misericordia de Dios que hizo en nuestra vida. Y esto es lo que seguíamos hablando nosotros, ¿no? También en el punto número 2, lo que nos cuesta, el enemigo, lo que es en el mundo, ¿verdad? Como punto número 2, perdón. Sí, el mundo. ¿Qué significa el mundo? ¿No? El mundo es el sistema en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros hemos nacido. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque en el momento que recibimos a Jesucristo en nuestra vida, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos trasladó. Ya no estamos más en las tinieblas. Ya no estamos más bajo la esclavitud, no estamos más bajo el mando de Satanás. Ya no somos más sus títeres. ¿Y qué nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece fama, riqueza, bienes, ¿no? Eso es lo que te ofrece el mundo, a que puedas hacer otras cosas, ¿no? A proyectarte otras cosas, como decir quiero más, quiero obtener más. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que vos empieces a buscarlo, porque muchas veces nos volvemos también nosotros autosuficientes. Me acuerdo que hablaba contigo y me decía, no, pero esto es mío y esto es mío. Sí, ya lo sé. Yo sé que todo es tuyo, porque tú lo has trabajado, pero el Señor te lo ha dado. Porque si vos no tuvieras salud, ¿de qué manera podrías llevar el sustento a tu casa, el alimento a la casa, no? Amén. En el mundo que encontramos, todo lo que Satanás nos ofrece, ¿no? Satanás que nos ofrece el poder, la fama. Lo mismo hizo con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la palabra que Satanás es llamado también el Dios de este siglo? Recordemos cómo se originó todo esto, cuando Adán y Eva, cuando pecaron, ¿no? Cuando fueron engañados por esta serpiente que era Satanás. Porque Dios le había dado la autoridad, la llave del mundo a Adán. Pero sin embargo, cuando ellos cayeron en pecado, desobedecieron, dice que todo lo que le pertenecía a Adán pasó legítimamente a Satanás. Por eso, a partir de ese momento dice que Satanás se volvió el Dios de este siglo. Dios reina en este mundo. Satanás reina en este mundo, en esta tierra. Y por eso es que él en su momento le dijo a Jesús, lo llevó, me acuerdo ahí al monte, ¿no? A la cima, y le dijo, mira todo esto, si te postras delante de mí, yo te entregaré todo te lo doy, ¿no? Qué diablo asqueroso, qué diablo mentiroso, para ofrecerle algo que ya en realidad lo iba a tener Jesús. Porque por eso Jesús murió, para volver a quitarle esa autoridad, para volver a quitarle las llaves del reino, ¿no? Amén. De acá de la tierra. Amén. Y también vemos que el mundo, la sociedad, lo que te ofrece también son las malas amistades, ¿no? Y esas malas amistades, las cuales te llevan, te corrompen y te llevan al vicio del alcohol, al vicio de la droga. Y eso hace lo que el mundo, la sociedad, nos hace perdernos en ese lado oscuro, como se dice, ¿no? Hablando de esto, me acuerdo también que tenía un compañero en la secundaria ahí en Perú, y me acuerdo que él empezó a consumir lo que era la droga. Y en ese momento venía y nos juntaba varios de nuestros compañeros y nos decían, bueno, yo tengo esto y vamos al baño. Y yo en ese momento, yo le decía, mira, ¿cómo se dice la palabra? No insistas con ellos si no quieren, o sea, déjalos, tú no los puedes obligar a ellos. Entonces en ese momento yo hablaba con él, y aún no conocer en ese momento el Señor decía, no, esto es no, y no se va a hacer de esta manera. Muchas personas te van a llevar por el mal camino, pero tenés que empezar a desecharlo todo lo que no agrada a Dios, todo lo que aborrece Dios, ¿no? Amén. Y yo te contaba hace ratito también que me tocó el tema de las amistades, ¿no? Donde yo no quería salir tampoco. Estuve 3-4 meses dentro de mi casa. Y en un momento le dije, Dios, yo no puedo estar encerrada. ¿Cómo hago para enfrentar al mundo
¿no? Ahora ya estando en tu camino, ¿cómo hago para no caer nuevamente? Para no hacer lo mismo que hacen los demás. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para decir no? Porque yo antes decía sí a todo, sí a esto, sí a lo otro. Mi esposo siempre me decía, para vos no hay ningún no. Y ahora, bendito sea el Señor, que no es ningún no para el Señor. Y en ese momento, después de 4 meses, le dije, Señor, dame una palabra. Dame una palabra porque necesito salir, necesito obviamente tener relaciones, ¿no? con personas, necesito comunicarme, necesito interactuar, necesito verlas. Bueno, en algún momento me voy a topar con muchas de esas amistades. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y el Señor me dio una palabra y me dijo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Y después me dio otra palabra, ¿no? Que me dijo que Él iba a hablar a través de mí. Y yo dije, wow, Señor, está bien. Ahora sé lo que tengo que hacer. Por eso es tan importante también que te alimentes de la palabra. El Señor te quiere guiar, te quiere hablar, te quiere dar sabiduría para enfrentar las situaciones que te cuestan, que no sabes. Y a partir de ese momento yo salí al mundo, al mismo mundo donde yo estaba, digamos, en lo más bajo, donde nadie daba un peso por mí, pero Dios lo dio todo por mí. Y fue ahí donde comencé a hablar de Él, donde me topaba con amistades y comencé a hablar de Él. Y comencé a hablar de lo que Él estaba haciendo en mi vida, del poder que yo estaba viendo en mi vida, de que nadie más pudo hacer lo que Él hizo en mi vida. Y eso fue tremendo. Claro que hubieron muchos que se fueron, muchos que obviamente dejé de tener contacto, porque comencé a decir no a la salida, no al alcohol, no a las reuniones, no a esto y no a lo otro. Y ahí fue donde yo comencé a sentirme sola y le dije, Señor, ahora estoy sola, no tengo amigos. En ese momento fue duro para mí, porque yo me vi sola. Y de tener, como quien dice en el mundo, personas conocidas, amistades, a sentirte sola en ese momento, yo decía, wow, pero Señor, ¿por qué me siento así entonces? Pero ¿sabes qué entendí? Que no hay mejor amigo que Jesús. Amén. No hay mejor amigo que Jesús, porque en todos estos años, 5 años que llevamos en el Señor, que seguimos prevaleciendo por la gloria del Señor, porque es a través de Él, no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Es donde puedo ver cómo Él me sostiene, donde en esas debilidades mías el Señor realmente me ayudó y me dio fortaleza. Y de estar en ese mundo con varias amistades conocidas o no tener nada, decía, Señor, pero entiendo que esas amistades no me van a ayudar en el momento que más lo necesito. Esas amistades no me sacaron a mí del vicio. Esas amistades a mí no me devolvieron la familia. Esas amistades no me dieron lo que tú me estás dando, Señor. Y a pesar de que son personas buenas, porque obviamente las quería, las quiero, las estimo, aún no teniendo ya una relación con ellas, pero realmente yo decía, Señor, lo único que te pido es que vos toques sus corazones, que vos cambies sus corazones como lo hiciste conmigo. Y claro que también habían burlas, que también habían cosas que en algún momento por ahí me hacían sentir mal, pero yo decía, Señor, volví a leer su palabra y Él me dio también esta palabra. Para el mundo, el Evangelio será una locura. Muchos no lo entenderán, pero para el que ha sido transformado, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Es el mismo poder que Dios quiere derramar sobre tu vida. Pero da ese paso de fe. Toma esa decisión. Entrégate por completo a Dios. Amén. Y ahí fue que comencé a hablar del Señor. Y bueno, hoy puedo tener algunas de mis amistades y otras no. Pero sigo orando por ellos. Sigo orando por todos aquellos en realidad que he conocido. Y no me doy por vencida porque sé que para Dios no hay nada imposible. Y obviamente sigo orando también por nuestra vida, ¿no? Porque necesitamos renovarnos cada día para mantenernos. Porque en 5 años pasamos por muchas cosas, enfermedad, en la economía, en lo familiar. Pasamos por varias situaciones.
pero sin embargo siempre buscábamos hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando se levantaban las peleas entre nosotros, por ahí en algún momento volvíamos como a discutir. Obviamente no vivimos en un paraíso, pero es ahí donde comenzó el Señor a moldearnos, donde comenzó a enseñarnos a poder luchar por nuestro matrimonio, a poder levantarnos y morir a nuestra carne, morir a ese orgullo, a esa falta de perdón, que yo esperaba que Él me pida perdón, no que vos, que yo. Le estábamos dando lugar a eso, al ego, al ego, ¿no? A esa soberbia, al decir, no, porque yo. Pero el Señor nos enseñó que debíamos de morir a eso, de mirar a la cruz para que gane nuestra familia, para que gane nuestro matrimonio. Y siempre decimos y lo tenemos en claro, si no fuera por Dios no estaríamos casados, si no fuera por Dios ya no estaríamos juntos. Y ese es el poder que encontramos en el Señor. Amén. No te digo que tus amistades sean malas, ojo, porque no somos malos. En realidad por situaciones de la vida hemos crecido de cierta forma, con malos hábitos, con muchas cosas. Pero también he entendido que el Señor me dijo en su palabra que me aleje de las malas amistades, de aquellos que van por malos caminos. Yo hice lo que tuve que hacer, les hablé del Señor. Ahora yo no puedo seguir compartiendo lo mismo que ellos comparten. ¿Qué es lo que ellos, de qué voy a hablar con ellos ya? ¿De qué voy a hablar? ¿A dónde salimos? ¿Qué tal este fin de semana? ¿A dónde vamos? ¿Dónde es el baile? ¿Dónde nos encontramos? ¿O vamos a tomar algo? ¿O mirá, uy, este chico, mirá esto, lo otro? ¿No? Comienzan esas clases también de conversaciones. Pero también Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es que a mí me obligan, no es que Dios me obliga, no es que la iglesia me obliga, no es que mis pastores me obligan. Yo llegué inclusive hasta con los piercing acá, y eso también la carne, la vanidad. Tenía piercing en la lengua, acá. Entonces eso también es vanidad, parte de la carne. Y ahí es donde yo tuve que morir. Tuve que decir, Señor, elijo agradarte porque te amo, porque quiero hacer tu voluntad, porque entendí, Señor, que si sigo viviendo para la carne y no para ti, que para eso me has creado, Señor, yo voy directo a la muerte. Muerte espiritual y muerte física, porque la paga del pecado también trae muerte. Pero Jesús vino precisamente a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Tenemos que empezar a juntarnos con gente que te levante, que te acompañe en esos momentos cuando vos estás decaído, que te acompañe en oración. Júntate con gente que te lleve a la presencia de Dios. No te juntes con personas que te alejen de la presencia de Dios. Júntate con aquellas personas que te dicen, ven, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por tu familia. ¿Por qué necesidad tenés? Voy a orar por tu economía. Júntate con esas personas que empiecen a orar, que empiecen a clamar por ti. En el nombre de Jesús, decirles, yo no sé qué hacer, no sé qué me está pasando, pero necesito una oración, necesito que me des una palabra. Y ahí es donde Dios te va a usar y vas a empezar a hablarles de parte de Dios y el Señor te va a llevar a hablar sobre su vida, sobre su familia. No sabemos en qué momento lo va a hacer, pero Dios lo puede cambiar todo, ¿sí? Y el tercer punto es también esto de uno de los enemigos, Satanás, ¿verdad? Amén. Para cerrar con el punto número 2 del mundo, te voy a leer este versículo que dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, porque el que ama al Padre, porque el que ama al Padre no está en él. No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso te decimos que es voluntario que nosotros decidamos amar, ¿no? Amar a Dios y dejar de amar las cosas que nos da el mundo. Dejar de amar las cosas que nos da el mundo, ¿no? La fama, el poder. No está mal eso, obviamente, pero yo puedo ser rico, pero puedo también ser generoso. Puedo tener poder, pero puedo ayudar, puedo ser sencillo. A eso se refiere, ¿no? Que en el Señor todas estas cosas que son de bendición podamos usarlo como tal, como bendición, y no para perdernos. No
el tener más que me haga codicioso, que caiga en ambición, no esa carne, yo quiero más, y trabajo 12 horas y quiero más, no, sino que puedo tener dinero, pero también puedo saber manejarlo, y solamente Dios nos va a dar la sabiduría para poder manejar todo lo que Él nos da, la fama, el poder, todo. Amén. Y como decía mi esposo, el tercer punto, ¿no? Nuestro enemigo también. Satanás, ¿no? Satanás, ¿no? Que dice su palabra que vino a matar, a robar y a destruir. Siempre Satanás te va a mostrar el principio, lo lindo que es todo, lo que te presenta, pero más no te va a decir cómo terminas, más no te va a decir de qué manera vas a terminar. Por eso viene el engaño, por eso vienen sus mentiras, por eso vienen esos pensamientos, el de querer hacer, como decía mi esposa, ¿no? El de poder salir y hacer esa vida en libertinaje. Pero ahí es donde tenemos que aprender y empezar a renunciar, empezar a reprender de todos esos malos pensamientos. Él te muestra el principio, pero no te dice el final. Pero Jesucristo te da vida y vida en abundancia, te da vida y vida eterna. Recuerda que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que de todas ellas el Señor ya ha vencido. Dice que Él ha vencido a la muerte, ¿no? Y que cuando Jesús murió y resucitó, ahí es donde nosotros tenemos la victoria. Ahí es donde nosotros tenemos la victoria. Y no dejar que Satanás, por ejemplo, él es el que trae las tentaciones. Satanás es el que viene a tentarnos. Recuerda esto, Dios no puede tentar ni puede ser tentado. Es el enemigo quien viene con esas tentaciones. Pero es ahí donde nosotros debemos de reprender a Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo vencemos a Satanás? Primero, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, ¿no? Para cerrar las puertas que hemos abierto, ¿no es cierto? Exacto. Esas puertas que ya no queremos volver atrás, ya no queremos volver al pasado, ¿no? Queremos caminar y seguir confiando en todas las promesas que Dios tiene para tu vida y para tu familia. En realidad, cerrar las puertas también quiere decir que, obviamente, si en algún momento fallamos, si en algún momento hacemos algo, obviamente, que nos puede pasar inconscientemente, de que podamos decirle, Señor, me arrepiento, yo te pido perdón. Y cada día, esto es cada día, cerrar las puertas cada día. Por eso nosotros todas las mañanas, ¿no? En Casa de Milagros y Restauración, por medio de Zoom, estamos poniéndonos a la brecha, para cerrar, para tapar todo hueco que hay también en nuestra familia a causa del pecado, para que Satanás no pueda pasar, para que Satanás no entre en sus vidas, porque eso es lo que hace Satanás, ¿no? Como decía mi esposo, vino a matar, a robar y a destruir ahí a tu familia, a destruir a tus hijos, a robar tu paz, ¿no? A matarte espiritualmente, físicamente. Y vemos esto lo que vos decías, ¿no? La invitación de poder también hacerte recordarte nuevamente todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, están ahí los hermanos intercediendo, orando. Conectate y si sabes personas, tenés conocidos, ¿no? De poderlos invitar para que ellos puedan ver lo que el poder de Dios se desata. Mira, yo te cuento algo pequeño. Desde que empezó la pandemia y de que gracias a Dios nos podemos conectar a través de estas plataformas, en mi familia, nosotros somos de Perú, en mi familia, el esposo de mi hermana había caído con COVID. Y en ese momento, me acuerdo muy bien ese momento, en una reunión del día viernes, ¿no? O miércoles de sanidad, el pastor empezó a orar por las personas que estaban enfermas de COVID, donde él decía, pongan el teléfono sobre cada familia que ustedes tengan con COVID contagiado, que estén en el hospital. Y dice mi hermana en ese momento, dice que tomó esa palabra y dice, Señor, yo tomo tu palabra y declaro que su esposo iba a ser sano. Mi cuñado había entrado en una parte que ya estaba con oxígeno. Y en ese momento dice que mi hermana empezó a declarar sobre su vida, que él iba a ser sano. Y dice que de la noche a la mañana cambió. Su semblante que él tenía del oxígeno se lo sacaron. Y
En ese momento dice que los doctores no sabían decir cómo. Si vos habías llegado mal, ¿por qué ahora estás respirando de una forma natural? Y mi hermana no entendía, y ahí donde yo le decía, ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vos escuchaste la oración y vos la tomaste para tu vida. Y vos declaraste y dijiste, Señor, mi esposo es sano. Y ahí Dios te está contestando tu oración. Y que aparte de eso, de poder confesar nuestros pecados cada día, de arrepentirnos, de cerrar las puertas, ¿no es cierto? Ahí es donde sabemos que tenemos que hacer guerra espiritual también. Entonces, la guerra espiritual, muy importante. Gracias ahí, Jan. Bueno, la guerra espiritual, que es muy importante y que también lo hacemos cada día, ¿no? En estas reuniones de oración a la mañana, donde sabemos que tenemos la autoridad para atar, para amarrar y para echar fuera a Satanás. No permitirle que él entre en nuestra vida, no permitirle que esos dardos de fuego que él nos manda, que esas mentiras que nos pone en la cabeza, ¿no?, hagan nido. Tenemos que reprender esos dardos de fuego, y por eso es que hemos aprendido que todos los días nosotros debemos de ponernos, ¿no?, la armadura que Dios nos ha dejado, ¿no?, para entrar, como dice la palabra, sin ignorar las maquinaciones de Satanás. Así que, como él cada día está planeando ir en contra de nuestra vida, ir en contra de nuestra familia, nosotros tenemos que ponernos a la brecha para decirle, ¿sabes qué, Satanás? Yo te prohíbo que toques a mi familia, yo te prohíbo en el nombre de Jesús que toques a mis hijos, mi economía, mi salud, mi cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Satanás, te vas a tener que ir. Si por una puerta has entrado, por 7 vas a tener que salir. Vas a tener que retroceder. Porque Jesús nos dio la autoridad para pisar todo maldito demonio. Sabemos que los demonios no son los ángeles caídos juntamente con Satanás, con Lucifer. Y son estos, no, el ejército de Satanás que usa para ir en contra de nuestra vida. Para ir en contra, ¿no?, de nosotros. Esos planes, esas artimañas de Satanás, dice la palabra que nosotros los podemos deshacer. Nosotros cada día deshacemos todo plan del diablo. No sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, que también hemos entendido que el Señor nos habla por medio de sueños. Y yo recuerdo que el Señor en sueños me hablaba y yo tenía que orar por eso. Tal vez era algo que yo decía, ay no, la verdad que me levanté llorando por esta situación, soñé algo feo, pero ¿sabes qué? Dios también te está mostrando para que vos ores y que todo plan de Satanás que quiera hacer en tu vida caiga en el poderoso nombre de Jesús. El Señor nos avisa, el Señor nos muestra para que todo plan del diablo no se lleve a cabo. Nosotros tenemos que deshacer cada uno de sus planes y cubriéndonos y cubriendo a nuestra familia con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre preciosa del Cordero, para que Él no pueda entrar a nuestra vida, para que Él no pueda entrar a nuestro hogar, para que Él no pueda entrar a nuestro matrimonio. ¿No es cierto? Una de las cosas que también en el Señor he aprendido, por ejemplo, que antes yo en mi carne había muchos celos, ¿no? Y estaba todo mezclado, mi carne por un lado y por el otro, Satanás hablándome, mi enemigo, ¿no es cierto? Y yo era antes muy celosa, y cuando él se iba a trabajar, yo recuerdo que decía, ¿y con quién estará hablando? ¿Y ahora qué compañera le tocó? Y esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? En el Señor entendí que todo tenía que dejarlo en sus manos. Y el Señor, Él lo está cuidando. Y yo digo, Señor, todo lo que esté oculto, tú lo vas a sacar a la luz. Porque las mentiras, Señor, tienen patas cortas, como quien dice. El Señor va a sacar a la luz todo. Y ahí donde decía, Señor, yo te entrego la vida de mi esposo. Te entrego su vida, cuídalo, protégelo, Señor, guíalo, Padre mío, Dios mío, aléjalo de la tentación, aléjalo de todo, ¿no? Y es ahí donde yo me quedaba tranquila, me quedaba en paz, me quedaba confiando en el Señor, y la verdad que de estar llamándolo, preguntándole o controlando el horario de su llegada, la verdad que llegó un momento en que Él me dijo, ¿pero qué? ¿Ahora no me escribes? ¿Qué pasó? No me preguntas. Y ahí es donde le dije, bueno, pero el Señor ahora te está cuidando. Así que eso es lo que el Señor también me hizo entender. Así que, bueno, iglesia, esperamos que
esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que entendamos que tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que buscar de Dios, tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que entender que no podemos entregarnos, ¿no?, al mundo, sino que tratar de decirle: Señor, somos de este mundo, pero no pertenezco a él. Porque el Señor nos ha llamado, hemos sido elegidos y tenemos cada día que buscar esa santificación en Él. ¿Por qué? Porque solo en Él vamos a encontrar vida eterna. Solo en Él vamos a encontrar lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro Padre. Él es todo. En Él vamos a encontrar todo. Y yo te aseguro que vas a vivir una vida completamente diferente. Nosotros, estos 5 años, la verdad que ha sido de mucha bendición. Vivimos con paz, vivimos con gozo a pesar de las situaciones que atravesamos, pero claro que se puede, no hay nada imposible. Dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Busca de Dios y yo te aseguro que no vas a caer. Busca de su palabra y Él te va a dar promesas y vas a poder decir: Señor, yo espero esas promesas. Señor, yo sé que tú no eres hombre para mentir, que vas a cumplir, Señor. Y ahí seguimos perseverando, ¿no? Porque cada día batallamos con muchas cosas, con estos 3 enemigos que te hemos dicho. Principalmente nosotros tomar ese paso de decisión y esforzarnos, ser valientes, decirle no a la carne, alimentar nuestro espíritu, una vez a la semana mínimo, ayunar ahí cuando ayunamos en la congregación los días miércoles. Así que te estamos esperando, si hasta el día de hoy no lo hiciste, que te puedas sumar los días miércoles. Acabamos de terminar ayer con estos ayunos de 5 días y la verdad que vemos cómo el Espíritu Santo no trabaja en cada uno de nosotros. Amén. Que podamos seguir, ¿no?, y tomar una decisión. Que podamos tomar una decisión que es muy importante, el de poder seguir y avanzar en el camino y el camino de la fe. Amén, iglesia. Así que, bueno, que esta palabra haya tocado tu corazón, que esta palabra haya sido de bendición para vos y para tu familia. Bueno, vamos a orar entonces por esta palabra, ¿sí? Y ahí en el lugar donde estés, que puedas entregarte con todo tu corazón al Señor. Si sabes que hay puertas aún que están abiertas, si sabes aún cuáles son tus debilidades, si aún estás batallando por alguna situación, alguna cosa, que le puedas decir: Señor, ayúdame. Señor, no quiero volver atrás. Señor, ayúdame a decir que no. Ayúdame a alejarme, Señor, de estas cosas o de estas personas. Ayúdame a hacer tu voluntad porque yo quiero agradarte. Yo quiero, Señor, realmente que mi vida sea para vos. Amén. Aunque te cueste, pero dile al Señor: a mí también me costaba. Y le decía: Señor, acá estoy. Espíritu Santo, ayúdame. Y es la única forma que vamos a poder. Así hemos perseverado en estos años, porque este camino no es para débiles, sino para valientes. Pero en el poder del Espíritu Santo, en la oración, en la intimidad con papá, Él nos va a renovar, nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Amén. Así que bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, estás haciendo. Padre, sabemos que tú has hablado a los corazones, que así como me has enseñado a mí, me has guiado en estos años, Padre, para hacer lo bueno y no lo malo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que de la misma forma, papá, tú toques los corazones de todos los que están viendo, Señor, de toda la congregación de Casa de Milagros y Restauración, de todos aquellos, Padre mío y Dios mío, que están viendo este mensaje y de los que van a ver, Señor, porque sabemos que así lo harás, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te entrego. Dile ahí, iglesia, yo te entrego esto. Yo te entrego, Señor, en el nombre de Jesús, mi debilidad. Me cuesta esto. Ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Quiero morir a esto. Yo tomo esta decisión, pero dame fuerza. Si tú estás, Señor, ayúdame. Así lo hice yo y así lo hizo el Señor, iglesia. Oh Padre mío y Dios mío, revélate en este momento. Revélate en cada vida, en todos los que están escuchando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.
Espíritu Santo, revélales aún en el nombre de Jesús esos pecados ocultos, aquellos que aún no se han dado cuenta en que están fallando. Espíritu Santo, muéstrales. Espíritu Santo, redargúyelos de todo pecado en que se están equivocando. Háblales al Espíritu Santo, así como lo has hecho en mi vida. Cada vez que yo tomaba una decisión o ocultaba cosas en el nombre de Jesús, pero tú me hablabas al corazón y me decías, tú sabes que esto está mal. Así, Señor, háblale a tu pueblo, Señor, porque a veces buscamos excusas, a veces pensamos que no es malo lo que estamos haciendo, pero no entendemos, Señor, que estamos contaminándonos, Padre. Pero hoy hemos entendido, Señor, que no podemos ser tibios, que tenemos, Padre mío y Dios mío, que alimentar a nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu presencia. Ayúdanos a orar. Levántanos, Espíritu Santo. Levántanos a la mañana, a la madrugada. Levántanos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a orar como conviene, Espíritu Santo. Ayúdanos a gemir en el Espíritu. Oh, oh, Padre mío y Dios mío, levanta los brazos de aquellos que no tienen fuerzas, de aquellos que están pasando por una necesidad, por algún problema, Señor. Dale fuerza, renueva sus fuerzas, multiplica sus fuerzas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aquellos, Padre mío y Dios mío, que están en una situación, que están a punto de decidir, Señor, algo. Padre mío, que sepan que con la verdad, Señor, tú los vas a respaldar. Que la mentira no proviene de ti, Señor. No hay mentira blanca, no hay mentira piadosa, no hay mentiritas, Padre. La mentira es mentira, Señor, y eso tú lo aborreces, Padre. Y cuando hay mentira, tú no puedes, Señor, bendecir. Padre mío, Dios mío, que toda decisión que tengan que tomar sea, Señor, basados en la verdad, Padre, en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Si vivimos, Señor, en el Espíritu, tendremos paz, tendremos vida eterna y vida en abundancia en esta tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Espíritu Santo, ahora sopla, Espíritu Santo, sopla ahora en cada hogar, convicción de pecado, Señor, y yo los desato en este momento de toda ligadura e impiedad, Señor. Los desato ahora, Padre mío y Dios mío. Esas cadenas que los atan se rompen ahora, esas ataduras que los atan se rompen ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Esa unción, Señor, cae sobre tu pueblo, esa unción, Señor, que pudre el yugo, Padre, ese yugo de mentira, ese yugo de vicios, al alcohol, al cigarrillo, a la pasta base, Señor, ese yugo, Señor, a la pornografía, a la masturbación, Padre, sea cual sea ese vicio, Señor, a los juegos, en el nombre poderoso de Jesús, ese yugo se pudre ahora, Padre, y esas cárceles espirituales se abren, esas cárceles, Señor, que no les permitían, Señor, avanzar, esas cárceles espirituales que no les permitían, Señor, ver, Señor, tu rostro, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Derribamos, Señor, ahora cada uno de nuestros enemigos. Derribamos, Señor, ahora todo poder de Satanás. Deshacemos todos sus planes, Señor. Deshacemos ahora tus planes, Satanás. Todos los planes que tú tienes en contra de nuestra familia, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra economía, en contra de nuestros hijos. Ahora, Satanás, deshacemos todos tus planes. Tú que vienes con destrucción, tú que vienes a matar, tú que vienes a robar, tú que vienes a destruir. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, suelta ahora las vidas, suelta ahora las familias, suelta ahora todos los que están conectados. En el nombre poderoso de Jesús, ahora se rompe ahora en esas ataduras. Toda atadura, Señor, a la fornicación, toda atadura, Señor, al adulterio, toda atadura, Señor, ahora a los celos, a la envidia, a la murmuración, Padre, a la incredulidad, a la religiosidad. Ahora, Señor,
Señor, son rotos todos esos poderes de Satanás, todas esas armas en las que él confía para que tu pueblo no te busque, para que tu pueblo, Señor, se adormezca, para que tu pueblo, Señor, esté dormido, para que tu pueblo, Señor, sea tibio. En el nombre de Jesús, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todas esas armas se rompen ahora en el poderoso nombre de Jesús. Satanás, Jesús te venció en la cruz del Calvario. Tú no tienes parte ni arte. Satanás, suelta ahora las vidas. Es una orden, porque Jesús te venció, ¿oíste? Jesús te venció. Tú ya no tienes más autoridad sobre nosotros y no te tenemos miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Cuando el perfecto amor de Dios entra en nuestra vida, todo temor, todo miedo se va. En el poderoso nombre de Jesús, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay Goliat que se pueda levantar en contra de nosotros. No hay ningún arma, Señor, que haya sido creada para derrotarnos. En el nombre de Jesús, Satanás, tú no vas a poder prevalecer en los hijos de Dios. Así que te vas ahora, te vas en el nombre de Jesús. Todo decreto, maldito diablo, que tú tengas sobre este pueblo, que tú tengas sobre cada vida, ahora ese decreto es anulado en el poderoso nombre de Jesús. Oh, Ramaramasata, Rabacanda, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, y en esta noche, Señor, la sangre de Cristo cubriendo cada hogar, cubriendo cada vida, Señor, de todos los que están conectados, Señor, en este momento. La sangre de Cristo, Señor, cubriendo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Vamos, iglesia, ahí donde está, ya estamos terminando. Tómate este tiempo con el Señor para darle gracias. Gracias, dale gracias por lo que el Señor está haciendo, por lo que seguirá haciendo en tu vida. Dale gracias a Dios por tu matrimonio. Dale gracias ahí donde estás por tus hijos, por ese hogar donde tú estás. Dale gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, levanta a aquel que está caído. Señor, dale fuerzas, fuerzas como la de un búfalo. Señor, aquel que está solo, abrázalo, Señor, que puedas sentir tu amor, que puedas sentir tu presencia en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos y te presentamos en esta hora, Padre amado, todos los pedidos de oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que aquel que está pidiendo sanidad, que reciba su sanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que se encuentra en el hospital, Señor, que sea sano para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, eres un Dios de misericordia, Señor. Por eso te alabamos, te honramos, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, Señor, que tú harás volver, Señor, los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Oramos, Señor, por cada familia, Señor, familias restauradas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas veces el enemigo vino, Señor, a traernos, Señor, engaño, destrucción, Señor, pero sabemos que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos, iglesia, declara: yo y mi casa te serviremos. Decláralo ahí donde estás. Abraza a tu familia en el lugar donde te encuentres y decir: yo y mi casa te serviremos. Señor, ¿qué seríamos si no te hubiésemos conocido? ¿En dónde estaríamos, Señor? Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos redimido, Señor. Gracias por habernos lavado con tu preciosa sangre del Cordero, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, a ti sea toda la gloria, todo el honor, Señor, porque eres digno de toda adoración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, iglesia, ahí donde está, levanta tus manos y adóralo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él está aquí, porque su palabra dice que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Él está aquí y recibe todo lo que tú has pedido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Sí, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, aunque nuestros ojos no te vean, Señor. Gracias. Grande es tu poder, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad, Señor.
Señor, para con nosotros, que aún siendo pecadores, Padre mío y Dios mío, tú, Señor, nos limpias de toda maldad cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos en esta noche por esta palabra, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de todo, nosotros seguimos siendo ministrados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, qué mensaje, ¿no? El de hoy, el Señor nos hizo a nosotros, también nos tocó, nos habló, nos ministró. Nos volvió a hablar. Nos volvió a hablar, ¿verdad? Así es, porque claro que siempre va a volver el enemigo, ¿no? Con esas tentaciones, con esas cosas de tu pasado también, pero es ahí donde nosotros somos nuevamente fortalecidos, en su presencia, buscando de Él, congregándonos como lo estamos haciendo el día de hoy, estando en las reuniones de oración, ¿no? Estando presentes en donde nos convoca el Señor, porque es palabra de Él directo a nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, iglesia, los dejamos libres, que tengan una buena noche, que la paz del Señor los acompañe y nos volveremos a ver en un mismo espíritu ahí el día domingo, ¿no es cierto? Amén. Dios los bendiga. En el culto a las 6:30, así que los estaremos esperando también ahí. Amén. Bueno, con los pastores, ¿no? Así que bueno, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Una buena noche de bendiciones. Bendiciones, familia. Bendiciones ahí.